Antes de meternos de lleno en cada uno de los puntos, Luis, primera mirada con respecto a la decisión de esta catarata de anuncios de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves? Es más de lo mismo, Eleonora y Paulino, porque evidentemente el ministro de Economía está en modo electoral prácticamente, porque estas medidas que ustedes hicieron un resumen en algún momento, son un conjunto de parches, digamos, nuevamente, el cual no corresponden a un plan integral y simultáneo, como hemos hablado más de una vez, y son de toda la característica de un populismo, yo diría, aberrante, porque son medidas que en última instancia están tapando agujeros, pero no responden a una congruencia de mediano plazo, y como diciendo un poco el argumento básico del populismo, que nosotros somos los únicos que protegemos al pueblo, y de ahí el nombre de populismo, digamos, y en consecuencia yo te diría que en términos generales estoy en contra de esas medidas. Estoy en contra de la devaluación y estoy en contra de todo aquello que no sea parte integrante de un plan simultáneo y que complete todas las variables. Así como creo que en su momento lo comentamos también, cuando se anunció la devaluación del 22%, Sí. otra medida autoritaria y arbitraria como son estas, bueno, claramente mi opinión fue que esa devaluación se iba a ir inmediatamente a precios, porque los libros dicen claramente, y la experiencia también, que países como el nuestro, que no tienen moneda, cuando hacen una devaluación vía Banco Central arbitraria, bueno, lo que sucede es que al no estar acompañadas por un plan, se licúan inmediatamente hacia precios. Vale decir que lo único que han logrado es adelantar un poco el tipo de cambio que está atrasado y generar una inflación que no va a ser solamente en agosto, sino que va a durar septiembre y probablemente octubre, porque la remarcación, bueno, ustedes todos lo hemos vivido, Sí. ya prácticamente se ha comido la devaluación, ¿no es cierto? Ahora, Luis, es verdad que estamos peor que en la previa de la devaluación en términos de brecha cambiaria. Probablemente el traspaso a precio ha hecho que buena parte de lo que se intentó ganar en competitividad ya se perdió. Las cuentas Sí, fiscales lucen peor, no mejor. De hecho, los sí. anuncios tienen un impacto del 0,4-0,5 del Producto Bruto, más de 730.000 millones de pesos. Es la propia estimación del Ministerio de Economía, que además nos notifica que finalmente no fue pactado con el fondo, lo cual el fondo le va a poner una lupa adicional. Ahora, todo eso hace en el inconsciente colectivo, como la dinámica se aceleró tanto y en 15 días se ha corroído tanto la economía, que algunos planteen, Milei, Bullrich, desde la política, otros economistas desde la profesión, esta idea de que todo puede estallar. Algunos dicen, bueno, es antes de las elecciones, otros dicen después de las elecciones. ¿Tu impresión cuál es? Al final del día es un tema semántico, ¿no? Que estalla, que yo quisiera saber qué es lo que entienden ellos por estallar. La crisis económica ya estalló con estos valores que vos mencionás, es un estallido clásico. Lo que pasa es que hay estallidos chicos, medianos y grandes. Este podés, si querés, en términos de ser generoso, es chico y el principio de otra evolución. Ahora, la verdad es que ustedes saben que yo he hablado varias veces con ustedes y les comentaba en su momento, la verdad que prediqué bastante en el desierto, que a mí, más que la crisis económica que ya estaba dando vuelta, estaba instalada, porque no es que ahora con la devaluación la inflación saltó, no, la inflación saltó por la emisión y el déficit fiscal. Yo les comentaba que para mí era mucho más preocupante que la crisis económica, que reitero, ya estaba instalada en nuestro país, sino la crisis social, que provenía de una pobreza del orden del 50% y una inflación que venía creciendo, incluso antes de la devaluación, una emisión que controlada igual seguía subiendo, y en consecuencia cada día había más pobres. Y todo esto que está perdón, apareciendo de los saqueos, robos o como quieran llamarle, es lo que lamentablemente pasa y ha pasado siempre en aquellas sociedades en las cuales la inflación se dispara y la pobreza también se dispara,
y no hay una contención adecuada para los sectores ahora más vulnerables, que se llaman, pero son los sectores cuyos ingresos no le alcanzan para dar el sustento a su familia, cosa que, si esto es el Estado presente, yo quisiera saber qué es el Estado ausente, Ahora, porque, sí, no, perdóname, perdón. Luis. No, lo que quería era invitarte a que vayamos repasando cada una de las de los anuncios que hizo Massa, por lo menos los principales, para que vos nos hagas una lectura también de en dónde Bueno, ves los huecos o si en algún momento crees que bueno, esto puede llegar a ser un paliativo, pero no sirve. Vamos con la primera, que tiene que ver con la suma fija para los trabajadores, en este caso del sector público y del sector privado, porque estamos hablando de los dos. Son 60.000, lo que anunció fue un bono de una suma fija de 60.000 pesos, dividida en 2 cuotas, no remunerativa, absorbible por las paritarias para trabajadores privados y públicos, con salarios de hasta 400.000 pesos netos. Ese es un punto, es neto, es de Sí. bolsillo, no bruto. Exacto. Queda eximido aquel que cobra 401.000 pesos neto. Totalmente. Con lo cual aquel que cobra por debajo de 400.000 va a cobrar un bono que lo va a poner por encima de aquel que supuestamente gana más en una empresa. Esto trastoca las pirámides, pero es proporcional a la cantidad de horas trabajadas y se paga a los 15 días hábiles de inicio del mes, o sea, el 15 de septiembre y el 15 de octubre. de octubre. Exacto. Salvo que vos hayas hecho una paritaria, la mayoría está haciendo paritarias, la mayoría está incorporando aumentos arriba del 7% mensual, con lo cual lo que puede ocurrir es que ese bono, como es de 30.000 pesos, para aquel que gana 350.000, no le rija porque lo cumplimenta, lo cubre la paritaria. Exacto. sí, bueno, yo diría que este es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en estas circunstancias, digamos. Primero, porque achatar la pirámide. Y segundo, la pregunta es, de nuevo, al enfoque autoritario y arbitrario. La pregunta es, ¿por qué 400.000 pesos y no 450 o 320? O, en el mejor de los casos, que sea un porcentual. Pero de todas maneras, me parece que quienes defendemos la República y la libertad de decisión, que el Estado se meta a decir y a obligar a las empresas a dar un aumento que no están en condiciones la mayoría de ellos de dar, vamos a tener una cantidad de presentación de cautelares importante, digamos. Además de lo que vos mencionaste, de que va a ganar más alguien que está ahí en el borde de los 400 más el incremento que el que quedó arriba de eso antes, ¿no? Claro, te trastoca todas las Entonces, escalas. es toda una incongruencia, digamos, ¿no? Sí. Sí, con un dato adicional que a mí me impacta, Elio, y Luis, compartámoslo. Esto dice el Ministerio de Economía que afecta o que impacta o que debería mejorar los ingresos a 5,5 millones de trabajadores en el sector privado y a 390.000 en el sector público. Eso implica que buena parte de los que trabajan en el sector público, la inmensa mayoría, ganan más de 400.000 pesos netos. Claro. Mirá qué paradoja, o sea, el sector público es mejor pagador que el sector privado. Sí. De ahí el aspiracional de muchos de querer trabajar en alguna dependencia pública más que en el sector privado, no solo porque no te echan, sino por las condiciones que la lógica laboral implica y los ingresos que se tienen. Sí, sí, sí. Invertió la ecuación de hace 30 años. Pero lo que pasa que, bueno, no hay tiempo seguramente, pero si tenemos tiempo de ver una por una las medidas, esa incongruencia que menciona Paulino se da en más o en menos en el otro conjunto, que en última instancia, fíjense que es un pupurrí. ¿En cuál? Digamos, no todas el conjunto de medidas, digamos, es un pupurrí, una mezcla, porque quieren, digamos, satisfacer, yo anoté acá porque si no se te va, asalariados, jubilados, monotributistas, el agro, las finanzas, etcétera. Con lo cual, no se puede, digamos, hacer esto bajo ningún punto de vista, más allá de que, como les dije, yo estoy en contra de la intervención del Estado en materia de precios que deben, de salarios. Es evidente que todo esto no responde a un plan. Perdonen que siga insistiendo con la necesidad de un plan. Todo esto, además de ser una medida claramente electoral, fíjense que las cuotas o los pagos de los ingresos nuevos generalmente son para septiembre y octubre, ¿no? Casualidad que justamente cuando están las
en las elecciones generales. Claro. De manera que yo diría que en líneas generales estamos, Eleonora y Paulino, en el mismo esquema de siempre. O sea, hacemos parches y vamos atrás de las cosas sin ninguna coherencia entre las distintas medidas, ¿no? Y te diría también, Luis, que en algunos casos son hasta limosna, me animaría a decir. Miré a la Bueno, placa 4, si podemos, Gus, a directamente, que es ver. la de los monotributistas, porque ahí están, lo que anunció es que la categoría A, B, C y D no va a pagar el componente tributario por 6 meses. Cuando vos vas a buscar Mm. el componente tributario de la categoría A, por ejemplo, estás hablando de menos de 500 pesos. Menos de 500 pesos. Por eso Bueno, hablo de por eso. limosna. Sí, limosna sos generosa además, porque eso, ya hoy 500 pesos uno no da de limosna en ningún lado, pero más allá de eso, lo que es cierto es que, a fuer de ser reiterativo, si vos analizás medida por medida, todo esto en algún momento se delatan las incongruencias, hecho a las corridas, Sí. con una falta de modo intelectual, digamos, que raya en la pobreza intelectual, y además están ahí, digamos, y la gente, bueno, alguien dijo por ahí, esto es como un plan platita más con buenos modales, digamos, ¿no? Pero quisiera agregar algo más, que es que la gente sepa que todo esto no es gratis, digamos, ¿no? No es gratis porque esto implica en todos los casos nueva emisión o baja de la recaudación, que para el caso inflacionario es lo mismo, y en consecuencia esto va a generar mayor inflación de la que tenemos actualmente, que es de 2 dígitos fácilmente, y en consecuencia va a evaporar todo esto, pero además nos va a dejar con un déficit fiscal más alto. Así que yo la verdad que no me da mi intelecto para comprender qué es lo que quisieron hacer. Lo único que me da para pensar es que están en modo electoral Mm. y en 24 o 48 horas alguien dijo, bueno, hagamos un listado de los sectores, digamos, jubilados, pensionados, agropecuarios, etcétera, y vamos a ver qué le podemos dar a cada A uno. Ahora, cada uno. el cálculo, más allá de que es un absurdo que el Estado intervenga en todos estos temas, y yo te diría que el cálculo es tremendamente negativo. Es lamentable que nadie haya pensado, o no sé si pensaron, que esto va a afectar a la inflación. Y la inflación, como todos sabemos, castiga mucho más a los sectores más vulnerables o más pobres. No sé si Empieza por leyeron el que dólar. después de la devaluación aumentó enormemente la cantidad de gente que asiste a los comedores Sí, sí. comunitarios. Y bueno, esto es así. Vos hablás con la gente que tiene información de las parroquias y que es la mejor información del país, porque la tenés cubierta a todo el país. Bueno, en las parroquias ya no dan para más. Mm. O sea, porque cada vez es mayor, de nuevo, la gente que asiste en busca de su alimento, lo cual es gravísimo, digamos. Uno como que se va acostumbrando, pero ir a ver las colas de gente para comer Sí, es algo a lo que no muy... nos tenemos que acostumbrar para nada, Luis. Sí, y en ese contexto vale Así la es. pena decir también, Helio y Luis, que el aumento es de 10.000 pesos para los que están en el Potenciar Trabaja, Sí. 10.000 pesos por mes y 23.000 pesos por familia, ¿no es cierto? Todo esto para Potenciar Trabaja, que hay 1.300.000. O sea, son los que cobran programas sociales. Les está dando algo así como 300 pesos por día. En un contexto donde el kilo de pan vale más del doble y a veces hasta el triple. No te alcanza para nada. Con lo cual, digamos, no está mal, es un intento, qué sé yo, pero es una manta muy corta que si retroalimenta la inflación te la comió en 30 días. Exacto. Y Paulino, ahí si me permitís, no coincido mucho con vos que no esté mal. Está mal, porque son, como decía Helio, montos que la verdad que al final del día no van a sacar del drama a los sectores vulnerables o a los trabajadores, en fin, que tienen poco salario. No hablemos de los informales, pero lo más grave de todo esto, además de la incoherencia, es, insisto, en que esto va a provocar necesariamente más emisión y como la gente no quiere pesos, ¿no es cierto? Se va a ir directamente, perdón, no quiere pesos, ¿sí? Va a ir directamente a precios como ya está yendo lo de la devaluación. Ahora viene el segundo sacudón y acuérdense que va a haber un incremento fuerte
en esta semana y en todo el mes de septiembre, ¿no? Que va a complicar todavía más el esquema de pobreza y de crisis social, ¿no? Ahora, una cosa más, Luis, en línea con esto que vos decís, que La va que quiera. directamente a precios, ¿no? Uno de las tantas medidas tiene que ver con los acuerdos de precios, ¿no? Y esta idea de ir subiendo un 5% mensual, que me consta que no está cerrado todavía con las empresas alimenticias, que es el más importante, es lo que realmente generaría un impacto en la gente. Y eso no está cerrado por una razón obvia. Hubo una devaluación del 22% y le están pidiendo un aumento del 5% en este contexto inflacionario. Es insostenible por precio o después nos va a pasar que lo que ya está pasando, que vas a las Cantidad. góndolas y están vacías, ¿no? No, coincido exactamente. Podés dar una clase de microeconomía perfectamente. Es lo que sucede y lo que va a suceder. O sea, en lo general, pretender que un control de precios te va a solucionar un problema inflacionario ya refleja una pobreza intelectual bastante grande. Pero además, darles esa arbitrariedad del 5%, cuando sabemos todos que ya está fuera de toda norma, bueno, yo te digo francamente, si fuera empresario, yo no lo haría y pondría una medida cautelar porque se van a fundir los que hagan esto, o va a pasar lo que vos decís, que vas al supermercado y, o sea, el que como no puede ajustar por precio, ajusta por cantidad, baja volumen, y además, y esto se ha hecho siempre, y no digo nadie en particular, empiezan a aparecer los productos sustitutos de la misma compañía con el mismo envase, pero que en vez de tener 1 kilo tiene 850 gramos, ¿no? Entonces el control se hace complicado. Y hablando de control, para terminar, que quiero que es importante Sí. mencionarlo, en una de las tantas parafernalias de estas disposiciones, o creo que fue la ministra de Economía esta mañana, no se Ministro le de ocurrió Trabajo. nada mejor. ¿Eh? La ministra de Trabajo. De trabajo. Sí, perdón. ¿No, no? No se le ocurrió nada mejor que decir que, bueno, con tantos ministros, permitime que alguna equivocación se pueda tener, un 21, Por ¿no? Pero cierto. bueno, dicho eso, lo que yo te digo que esta ministro de Trabajo ha dicho que los que tienen que controlar los precios son los sindicatos. Y además están autorizados, o los ven con buenos ojos, que los mismos empleados pueden hacer denuncias anónimas, ¿no? Esto es un esquema copiado a Mussolini directamente, es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con este populismo fascistoide, ¿no? Es decir, cada vez el Estado interviene más, cada vez te deja menor libertad de decisión, y bueno, así estamos con 10 años de un Producto Bruto que no crece. Enorme abrazo, Luis. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Un Gracias, placer. hasta luego.